el otro, sino porque sé que un día vamos a tener que estar ante Dios a rendir cuentas. Y tú o muchos cristianos votaron a favor del aborto y a favor del matrimonio igualitario. Mi deber como pastor es decirlo. Bueno, hubo familias que se ofendieron y se fueron de la iglesia. Pero yo creo que yo no dije que votaran por el otro, porque a mí tampoco me gustaba, pero yo no voté. Fue la primera vez que no voté, porque honestamente no estaba de acuerdo con las cosas que decía Trump. No, hoy no sé qué haría, ¿no? Pero bueno, en ese momento es lo que para mí me pareció que tenía que decir. Pero porque sé lo que dice la palabra de Dios, que un día vamos a tener que responder por los pecados que sabemos que cometemos y por los que no sabemos. Versículo 2. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. O sea que cuando ellos ofrecían sus sacrificios ante los dioses en el reino del norte, lo hacían con grandes llamaradas, intentando hacer algo grande de esto para que las personas se sintieran más intimidadas. Y eso es lo que significa aquí, han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensen en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Ellos se habían apartado de Dios y estaban adorando a dioses falsos. Eso siempre fue considerado por Dios como prostitución. Ustedes se han apartado de la verdad y del Dios vivo. Están adorando a Baal y a otros dioses paganos. Dios ve eso como adulterio espiritual, como prostitución. Y debido a eso, dice que van a caer. Y aquí hay una predicción de la caída, no solo del reino del norte, de Israel, sino también del reino del sur, de Judá. Versículo 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. O sea, ¿qué significa eso con sus ovejas y sus vacas? A pensar y que intentaron regresar a Dios con muchos sacrificios y todo lo demás, Dios dice, andarán buscando a Jehová y no lo hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Cuando el reino del norte estaba por caer, Judá, hermanos, ahora separados, el reino del norte, el reino del sur, en lugar de lamentarse por el hecho de que el reino del norte había caído, observó ansioso como una oportunidad de expandir sus límites. Porque al ver que Asiria estaba atacando desde el norte, si Israel caía ante Asiria, entonces Judá lo veía como una oportunidad de expandir sus fronteras. El Señor aquí los reprende por esa actitud, porque en lugar de lamentarse por el hecho de que el reino del norte había caído,
Ellos estaban ansiosos por la oportunidad de agrandarse, de expandir sus límites. ¿Y cuántas veces algunos de los cristianos están viendo lo mismo, ¿no? Pastores, deseando que caiga otro pastor para que la gente venga a la iglesia. Es triste. Versículo 11, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma, como también es polilla, insecto, a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Aquí el Señor lo que está diciendo es de cómo ellos habían acudido a ayuda humana. En el tiempo de su calamidad, en lugar de volver a Dios, se volvieron a los asirios, buscaron la ayuda humana. Eso suele ocurrir con muchos cristianos cuando las cosas van bien. Lo primero que hace el cristiano, se aleja de Dios. Y cuando las cosas comienzan a ir mal, porque ya están tan alejados de Dios, ni siquiera piensan en Dios y buscan ayuda en cualquier cosa. Buscan ayuda en psicólogos, curanderos, abogados, familiares, amigos, menos de Dios. El pecado de Efraín fue buscar ayuda humana, ir a Siria por ayuda. Cuando finalmente Asiria sería la vara que Dios utilizaría para castigar a Efraín, a Israel. Muchas veces el Señor usa a tus enemigos para juzgarte. En el versículo 15 el Señor dice que Él regresará a su lugar. Ustedes no me encontrarán, yo solo los dejaré hasta que conozcan su ofensa y hasta que realmente comprendan y digan, ok, estamos mal. Hemos dado nuestras espaldas a Dios, hemos roto el pacto de Dios, hemos transgredido su ley. Dios dice, volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Y aquí realmente está hablando del tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la, como dice la Biblia, de la aflicción de Jacob, cuando sean afligidos. Recién entonces allí ellos buscarán al Señor, en su angustia me buscarán. Oseas capítulo 6. El Señor aquí continúa hablando de cómo ellos pidieron ayuda humana y no a Dios, y ahora ellos están hablando. En el versículo 6, capítulo 1, dice, el capítulo 1, versículo 6, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Esta es la oración que ellos estarán ofreciendo a Dios, o en sí la declaración que estarán haciendo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Fíjense esto, qué interesante es. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta de verdad es una profecía muy linda, es una profecía fascinante, porque si uno mira la nación de Israel, tiene casi 2000 años, o sea, tiene 2000 años desde que existió como una nación. ¿Ok? Hace 2000 años, como les decía antes, que fueron echados de su tierra.
Y es interesante porque en la carta del apóstol Pedro, Pedro dice que 1000 años son como un día para el Señor y un día como 1000 años. Usando esa fórmula, los 2 días serían como 2000 años. Y esto coincidiría con los hechos porque Israel sí ha sido golpeada por 2000 años. Recuerdan que estuvieron esparcidos por el mundo por 2000 años y ahora estamos viviendo un avivamiento en la nación de Israel. O sea, Israel es nuevamente una nación. Y por eso dice, en el tercer día nos resucitará, en el tercer milenio. Y vemos que Israel está siendo resucitada. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Bueno, yo creo que aquí ya está hablando de cuando el Mesías esté allí y ellos habitarán con el Mesías. ¿Cuándo? En el milenio. Los 1000 años de reinado de Cristo. La nación de Israel volverá a tener un lugar prominente y Dios cumplirá todas las profecías no cumplidas del Antiguo Testamento sobre la nación de Israel. Yo creo que es verdaderamente esto. Primeramente, la expansión de sus límites a esa área que Dios les ha prometido. En segundo lugar, el rey para siempre sobre el trono de David, para ordenarlo y establecerlo en justicia y en juicio por siempre y para siempre. ¿Quién es ese? El Mesías. Para mí como les digo, es una profecía fascinante porque al mirar la situación como existe hoy en día y usando esa fórmula de los 1000 años, un día y 1000 días, un año, creo que encaja perfecto, porque estoy completamente seguro que esos 2 días no son literales, y el hecho que han sido 2000 años y ahora están comenzando a resurgir, esperamos ese comienzo de 3000 años, que en realidad es el año 7000 de la humanidad en la historia del hombre. De manera que anhelamos ese séptimo milenio cuando Cristo se siente en el trono de David y ellos, Israel, vivan nuevamente delante de Él, como está diciendo aquí. Y creo que es muy posible. Y creo que estamos muy cerquitas. Porque dice que no pasará la generación cuando Israel regrese a Israel, a la nación. Cuando no pasarán una generación desde que la nación de Israel fue nuevamente, ¿cómo se dice?, proclamada nación. ¿Y cuántos años hace? 1948, no más, 70 años. ¿Y cuánto dura una generación ahora? 70, 80 años, más o menos. O sea que estamos allí. Y con todas estas cosas que estamos leyendo aquí, yo creo que ya, pónganse las pilas, Preparen, si saben que están en pecado, arrepiéntanse, Dios está esperando. Versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Gloriosa promesa de que como la lluvia tardía y la temprana caen sobre la tierra, de ese modo las bendiciones de Dios en los últimos días. Y esto lo que hace referencia es a la restauración de Dios a la nación de Israel. Las bendiciones de ese día van a ser absolutamente gloriosas. El pueblo de Dios regresando
verdaderamente a Dios, aceptando a Cristo Jesús. Y aquí en el versículo 4, Dios clama a Efraín, al reino del norte. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Y por supuesto esto es algo que nosotros aquí en California podemos relacionar, las nubes de la mañana, especialmente en nuestra zona aquí. Frecuentemente uno escucha en las noticias nubes tempranas a lo largo de la costa. Pero esas nubes se van rápido, ¿no? A media mañana ya se fuman. En cuanto el sol sale, las nubes de la mañana se queman. Así que, de la misma manera, las bondades de Efraín y Judá no duraron, se terminaron. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Saben lo que está diciendo aquí? Que el pueblo de Dios todavía andaba con esa forma de religión, la forma de adoración, pero le faltaba la verdadera esencia. Dios estaba buscando que ellos tuviesen actitudes de misericordia, que tuviesen un conocimiento de Dios. Pero todo lo que ellos tenían era una forma de religión. Todavía tenían esas ofrendas quemadas, todavía tenían los sacrificios, pero no tenían una relación vital con Dios. Que eso es lo que Dios quiere, una relación personal con nosotros. Esto me hizo recordar a Apocalipsis capítulo 2, cuando Jesús se dirigió a la iglesia de Éfeso y les dijo: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los han hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Apocalipsis capítulo 2, versículos 2, 3 y 4. Y sabes, vemos muchas iglesias como estas hoy en día. Son iglesias que trabajan, tienen programas para todos, muchísimos ministerios, y todo el mundo anda trabajando. Y si no haces tu trabajo, hay alguien que te llama o te escribe una notita. En otras palabras, tienen todo perfectamente organizado. Son iglesias de obras. Tienen todos los programas en acción. Pero Jesús dijo: no tienen la emoción, no tienen amor. Eso acontecía aquí con Efraín y Judá. Tienen los sacrificios, tienen las ofrendas quemadas, pero no hay misericordia, no hay verdadero conocimiento de Dios. Dice Dios: preferiría que fuesen misericordiosos, que me conociesen a mí, dice, que conozcan a Dios. Sería mucho más preferible que todas las obras que hacen. Y hay mucha gente en la iglesia que verdaderamente no conoce a Dios. Conoce por lo que le dicen, pero no porque ellos lo ven, lo estudian o van a través de la Biblia. Versículo 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquén, así cometieron abominación. Esto que está hablando aquí, es lo que está diciendo es que el sacerdocio era culpable y eran como una tropa de ladrones.
Ahora, de acuerdo con el original en hebreo, lo que hacían los sacerdotes, ellos tenían ciudades de refugio. En todas partes de Israel había ciudades de refugio. Cuando alguien mataba, ustedes saben que tenían las leyes, la ley decía que ojo por ojo, diente por diente. Si alguien mataba a un miembro de tu familia, tenían que matar a ese, el miembro, alguien de la familia del que había muerto tenía que matar al que había matado. Ahora, no importaba si era casual o si era un acto criminal. Entonces, Dios lo que había hecho, había creado ciudades de refugio. Por todo Israel había unas ciudades donde si alguien mataba a alguien accidentalmente en el trabajo o donde sea, porque sabiendo que la familia iba a venir la familia del muerto iba a venir a matarlos, iban a esas ciudades de refugio y se refugiaban ahí, y entonces los familiares del muerto no podían entrar a la ciudad a matarlo. Por eso eran ciudades de refugio. Si salía, estaba expuesto a morir, porque esa era la ley. Ahora, si se moría un obispo, el sumo sacerdote, entonces podía salir de la ciudad de refugio y ya no lo iban a matar. Cuando se moría un sumo sacerdote, todos los que estaban en las ciudades de refugio refugiándose quedaban libres, nadie los podía matar. Lo que hacían estos sacerdotes dice que aquí que iban camino hacia Siquem y esperaban a los que iban a entrar a la ciudad de refugio y los mataban antes. Así que por eso Dios está condenándolos. Versículo 10. En casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Aquí la comparación del juicio de Dios con una siega indica que el castigo era inevitable e implica que serían completamente destruidos. Ese es el peligro del pecado. Que no sabes cuándo vas a pagar las consecuencias. Es tremendo. Y por eso la Biblia lo advierte una y otra y otra y otra vez. Todo esto está aquí como un manual para nosotros. No está solo para los judíos. Nosotros somos hijos de Dios y esto también es para nosotros. Esto fue escrito por hombres que Dios eligió para anunciarles a su pueblo lo que les iba a pasar por lo que estaban haciendo. Pero era para que se arrepientan. Bueno, esto también hoy es para nosotros, el pueblo de Dios. Para que aprendamos, para que lo estudiemos, para que lo veamos y recapacitemos. Primero y principal, sabemos que vamos a ser tentados. Jesús dijo, oren para no caer en la tentación. La tentación no es pecado, el caer en la tentación es pecado. Así que oren para no caer en la tentación, porque las consecuencias las vemos a través de aquí. Dios es muy claro, y lo hemos visto a través de todo el Antiguo Testamento. Dios hablando al pueblo a través de los profetas. Hoy ya no necesitamos profetas porque tenemos la palabra de Dios. Pero en ese tiempo era necesario que Dios hablara a través de ellos. Hoy tenemos la Biblia. Amén. Padre, gracias.